Hola, ¿qué tal maestra? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Esta es mi respuesta a la pregunta número 8 y el tema que escogí es la corrupción en América Latina y en México. Voy a tomar a América Latina como en general y México como en lo particular. Me gustaría empezar con una frase que tomé de un estudio que se hizo en la década de 1960, donde afirmaron que la corrupción era el aceite que lubrica los engranajes del Estado y de la economía. Esta frase me llegó mucho porque es algo que yo también he vivido, es una experiencia que yo también he vivido en mi carrera de derecho. Siento que es donde más se ve afectada la corrupción, pues si lo bajo a la materia de derecho, hemos escuchado, por ejemplo, en juzgados que para conseguir un mismo expediente es una documentación pública que cualquier persona tiene acceso a él, tienes que dar un soborno. A lo que quiero llegar es que para poder conseguir un mero trámite burocrático, tienes que acudir a la corrupción, que es con un soborno. ¿Por qué? Porque el burócrata no quiere trabajar, no quiere hacer su trabajo o no quiere trabajar ese mismo día. Entonces es muy importante mencionar que la corrupción se ha apoderado de un estado, que este estado se le puede llamar el estado mexicano o cualquier estado de América Latina, y es solamente para hacer mero trámites. No nada más se enfoca en eso, también se enfoca en, por ejemplo, en otras prácticas ilegales o inmorales podrían ser beneficiadas por los países, mientras que se mantengan bajo cierto control y deberían ser claves para favorecer el desarrollo económico. Esto que acabo de decir no es del todo cierto, porque que se mantengan bajo cierto control, lo hemos visto en esta materia, el Estado es quien regula, pero el Estado en este caso no se ha visto tan regulatorio, no ha regulado tan bien, puesto que la corrupción ha superado al Estado. ¿Cuántas veces no hemos visto que los políticos dominan países enteros? En el documental que vimos, que tuvimos la oportunidad de ver en distintas materias, es donde que países como por ejemplo África ha dominado familias políticas y que la población está en la quiebra, pero porque son políticos y son familias muy poderosas, ellos viven súper bien. Entonces, hay lados positivos como lados negativos. Bajándolo allá y enfocándonos en México, es que la corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana, ya que de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, en 2015 se estimó que alcanzó hasta 900,000 millones de pesos. Esto es una media del 5% del PIB de ese año, pero no nos llegan muy alejados. Se estima que para en estos años va a poder superar el 10%, mismo que adhería a este documento una gráfica donde se puede ver que desde gobiernos anteriores, desde el presidente Fox hasta Calderón y Peña Nieto, se ha visto incrementando la corrupción, dejando unos límites que afectan a la población mexicana. A lo que quiero llegar es que de llegar a América Latina hasta México, se ha visto que la corrupción ha apoderado del Estado y el Estado se ha visto como menor ante la corrupción. También se ha visto que el Estado se ha apoderado y se ha beneficiado de la corrupción, pero la corrupción se ha beneficiado más del Estado, porque el Estado es quien permite y no regula lo que tiene que hacer y lo que tuvo que hacer desde años anterior. La corrupción se ha visto también a niveles de percepción de corrupción que se atribuye principalmente a escándalos políticos, destacando que el realizado por gobernadores salientes e incluso por algunos funcionarios que actualmente están en funciones, pero también por el sector privado, que por ejemplo ellos son las investigaciones de la demanda de Walmart, que recientemente fue cerrado, un caso que fue muy importante a nivel nacional e internacional, pero fue cerrado por temas de sobornos. Entonces, a lo que se quiere llegar es que es muy importante que el impacto que este genera en términos económicos muestra de ello que los ingresos generados por una actividad como es la piratería alcanzan los 75,000 millones de dólares, superando los ingresos de exportaciones de petróleo. Esto es algo que se menciona porque es algo muy importante que se tiene que ponderar entre que si beneficia o perjudica. Eso está más en temas de ética y de moral en cuanto a la población deba de escoger cómo quiere vivir. Si quiere vivir en un ámbito corrupto o en un ámbito lento. O en un ámbito donde tu trámite no va a surgir por sí solo. Es algo muy triste
pero es la realidad. Y la corrupción se ha apoderado de la economía aquí en México y del mismo Estado para los trámites y para otras formas de vivir.